Bienvenidos a la clase de análisis premercado con Capital Trading. En primera instancia, obviamente vamos a ver lo que es el instrumento financiero del E-mini, del Standard & Poor's 500, y vamos a analizar entonces la gráfica diaria. En la gráfica diaria vemos cómo predomina generalmente una tendencia alcista, evidentemente usando una EMA de 200 periodos como soporte en repetidas ocasiones, pero eso obviamente no es todo el análisis. Evidentemente entonces vemos por acción del precio como nos ha dejado múltiples resistencias en los máximos históricos y ahora lo está usando como soporte luego de romper y superar entonces estas cifras de los máximos históricos, y vemos entonces cómo está en una tendencia alcista y en el momento tiene una extensión pues de este proceso acá, algo sobreextendido, y por lo que evidentemente luego vamos a esperar un buen retroceso a lo que es esta línea de que fue una resistencia en alguna vez. Evidentemente entonces en Capital Trading utilizamos las zonas de volumen como lo que es zonas importantes para el premercado, donde aparezca la demanda o en su defecto aparezca la oferta. Evidentemente luego desde lo que es la hora de las 12 de la noche, entonces vemos como hay unos volúmenes muy interesantes los cuales que analizar para poder nosotros tener en cuenta eso. Entonces vemos como este volumen de acá vemos y sabemos en este caso que fue un volumen de 8.300 contratos. Evidentemente es un volumen bajo para la sesión europea, pero que nos muestra una intención del mercado. Vemos como hay una gran mecha en esta vela, lo que nos representa una entrada importante de demanda en Capital Trading. Recordemos que les enseñamos todo lo que es a usar el precio y el volumen, y vemos entonces que esto, a pesar de parecer una bajada del precio, no lo es. Vemos entonces cómo acá reacciona el mercado y empieza a subir. Por ahora sería hasta la zona inferior, y evidentemente necesitamos lo que es un área de soporte, de resistencia, perdón. Entonces vemos otro volumen acá importante y que corresponde a esta vela. Vemos entonces como el mercado a partir de este punto sigue bajando, pero no vamos a marcar esta zona por está muy cercana a esta, entonces solo consideramos ese volumen importante. Y aquí en esta que es la sesión asiática, vemos como hay un volumen muy importante que nos muestra también la intención del mercado, y vemos que es una inyección de capital que lo que hace es luego devolver el mercado. Entonces vemos que esto probablemente sea un volumen de parada, y vemos que ha funcionado porque el precio nunca ha pasado hasta este momento, en esta sesión nunca ha pasado este umbral de precios, es decir, el precio está lateral entre estas dos zonas que hemos marcado de volumen. Una vez mencionado esto y marcado esto, entonces lo que vamos a pasar a hacer es analizar la acción del precio teniendo en cuenta estos datos. Eliminamos esto y vemos como entonces en las gráficas macro evidentemente estamos superando lo que son los máximos históricos, y vemos entonces para el día de hoy lo siguiente: el mercado está después de este que fue el retroceso, que fue a la zona de los máximos históricos. Esto que ustedes ven acá son los máximos. Vemos entonces los máximos y el mercado aparece con una demanda importante que lo que hace es subir este mercado y tiene una extensión, es más, es una sobreextensión, una corrida muy larga que hasta el momento no ha tenido retrocesos importantes, y estamos viendo entonces una lateralización y posible distribución usando lo que es la teoría Wyckoff. Entonces lo que probablemente nosotros esperamos es esto, mínimamente hasta el punto de la última corrida, y en su efecto también va a usar como soporte estos puntos que hay acá. Son unos puntos de apoyo que tiene acá el mercado, y
En caso tal de romper estos puntos, evidentemente entonces vamos a esperar lo que es un testeo de nuevo de los máximos en caso de romper esto, pero en primera instancia esperamos solamente hasta acá. Este es nuestro primer escenario. Ahora, yéndonos a nivel micro, vemos entonces esto mismo que hay acá, lo vamos a ver en la gráfica de 1500. Entonces vemos como después de ver un volumen de parada, vemos el rechazo hasta estas zonas, que inclusive terminan haciendo un falso rompimiento, se recupera la zona y vemos entonces como este es el primer test. Después de esto lo que nosotros esperamos es ver a partir de donde está el precio que haga esto hasta esta zona, que sería el segundo test. Si tiene muy poca fuerza y logra hacerlo, puede hacer el FOBO, el falso rompimiento evidentemente, y que reingrese de nuevo y esperamos entonces lo que sería el testeo y luego esperamos lo que sería el back en caso de que suceda. Entonces en primera instancia para el mercado del día de hoy sería que nos tomar cortos hasta esta zona, que es una zona de 3076, y que el mercado entonces haga un falso rompimiento que nos confirme que la demanda está intentando subir, pero hay una fuerza más importante o una fuerza más o un interés más fuerte por vender. Entonces un falso rompimiento de esta zona que luego nos haga un testeo y evidentemente luego haga lo que es una ruptura de esta zona lateral con fuerza y decisión. Entonces recapitulando, en primera instancia cortos hasta acá, cortos si nos confirma con este FOBO, entonces tomamos trades en estos puntos, porque no tomamos lo que son FOBOs en cambios de tendencia. Y entonces este sería nuestro escenario y nuestras posibles entradas y tomar cortos acá. Recordarles que como siempre no tomar aquí en toda esta zona de la mitad, no tomar trades ahí no se toman esos trades, porque esto es como una zona, es una zona de nadie, es decir, ahí el precio está hacia arriba, hacia abajo, no tiene puntos claros de apoyo, y miren cómo la mitad sirve en este caso de soporte y aquí la mitad sirve de resistencia. Entonces tomar trades ahí es un poco ambivalístico. Entonces ese es el escenario que tenemos en esta gráfica. Evidentemente es el mismo que acá. El primer escenario entonces sería un retroceso. Todo este proceso de distribución que se está formando sería entonces para luego hacer el retroceso de esta sobreextensión que tenemos hasta el momento, y evidentemente luego lo vamos a ver en la gráfica de 610, que aquí vemos entonces lo que marcábamos, que era el volumen importante, que era el de posible parada. Incluso teníamos con anterioridad otro volumen importante que sería este, y un volumen de soporte, de resistencia preliminar también. El mercado ha respetado entonces estas zonas, y entonces estas son las expectativas para el día de hoy. Nuestro análisis de capital trading, este sería el objetivo. Evidentemente el mercado no lo va a hacer así de bonito como lo hemos marcado, pero entonces es la expectativa general. Evidentemente entonces tendríamos que ver que la demanda sea menor y que la fuerza de oferta favorezcan estos movimientos, y que los movimientos de ruptura hacia el alza sean cortos, sean con bajo volumen, poca intención, y estar pendiente evidentemente de la noticia. Entonces vamos a revisar cuáles serían las noticias para nuestro día de hoy. Entonces, como siempre, la página recomendada, que sería Investing, o en este caso también Forex Factory. Vemos que para el día 5 de noviembre tenemos noticias importantes de lo que es a las 10 am, una noticia roja sobre dólar muy importante. Siempre utilizamos noticias de alto impacto y sobre el dólar, y en este caso una noticia sobre las empresas manufactureras PMI. Hasta aquí ha llegado entonces nuestro análisis. Espero les haya gustado. Chao, chao.